Prepárense para un viaje fascinante a través de las Escrituras, sumergiéndonos en la vida y las profecías de uno de los mensajeros más impactantes de Dios, Isaías. Vamos a desentrañar los misterios de sus visiones, comprender los desafíos de su tiempo y ser testigos de cómo sus palabras, pronunciadas siglos antes, continúan resonando en nuestra realidad, señalando el mayor de todos los cumplimientos. Acompáñennos mientras revelamos los giros de reyes y reinos, los mensajes de esperanza en medio de la desesperación y las profecías que pintaron un cuadro detallado del futuro. Si buscan conocimiento e inspiración, están en el lugar correcto. No se pierdan ningún detalle de este increíble viaje. Suscríbanse al canal y únanse a nuestra comunidad de búsqueda de la sabiduría divina. Esta es una invitación para que se adentren en la palabra y descubran la relevancia atemporal del mensaje de Isaías. En una época donde el sol de la prosperidad bañaba el reino de Judá, una sombra insidiosa de declive moral se extendía, oscureciendo los corazones del pueblo. El lujo y la complacencia, como mala hierba, ahogaban la fe y la justicia, valores que antaño sostuvieron a la nación. En medio de este escenario de contrastes, un hombre se levantó, no como un rey o un guerrero, sino como un profeta, un heraldo de la verdad divina, un faro de esperanza en medio de la oscuridad creciente. Su nombre era Isaías, y su voz resonaría a través de los siglos, transmitiendo mensajes de advertencia, consuelo y, sobre todo, redención. La historia que se desarrolla no es solo un relato del pasado, sino un espejo que refleja las luchas y los anhelos del alma humana en cualquier era. La tentación de desviarse del camino de la rectitud, la búsqueda de seguridad en falsos ídolos, la necesidad constante de arrepentimiento y renovación, estos son temas que resuenan en nuestros corazones, sin importar el tiempo o el lugar. El reino de Judá, en el siglo VIII a.C., era un microcosmos del mundo moderno, con sus propias formas de corrupción, injusticia e idolatría. La prosperidad material había llevado a la arrogancia y al olvido de Dios, y la nación se encontraba al borde del abismo. Fue en ese contexto que Isaías recibió su vocación, una misión ardua y desafiante: proclamar la palabra de Dios a un pueblo sordo y de corazón endurecido. La figura del rey Uzías personifica la soberbia que precede a la caída. En su reinado, Judá experimentó un periodo de gran éxito militar y económico, pero el orgullo lo cegó a sus propios límites. Al intentar usurpar las funciones sacerdotales, invadiendo el santuario para quemar incienso, Uzías desafió el orden divino y cosechó las amargas consecuencias de su presunción: la lepra, una enfermedad que lo aisló del pueblo y lo apartó del trono. La muerte de Uzías marcó el fin de una era y el inicio de otra, un periodo de incertidumbre y transición. Fue en ese momento crucial que Isaías tuvo la visión que transformaría su vida y lo capacitaría para su misión profética. La visión del Señor entronizado, en su gloria y majestad, rodeado por serafines que proclamaban su santidad, reveló a Isaías su propia pecaminosidad y lo impulsó a buscar la purificación. La purificación de Isaías, a través del toque de una brasa viva en sus labios, simboliza la gracia divina que remueve la impureza y capacita al profeta a hablar la palabra de Dios con osadía y claridad. Esta experiencia transformadora lo preparó para aceptar la difícil tarea que Dios le confiaría: entregar un mensaje que sería, en gran parte, rechazado por el pueblo. El mensaje de Isaías no era solo de condena, sino también de esperanza. Él profetizó la venida del Emanuel, Dios con nosotros, una señal de la fidelidad de Dios en medio de la infidelidad humana. Él advirtió contra la confianza en alianzas políticas y ejércitos extranjeros, exhortando al pueblo a confiar solamente en Dios para su protección y salvación. Recuerda que tu fe puede mover montañas. Suscríbete y déjanos en los comentarios qué historia bíblica te gustaría que compartiéramos para fortalecer tu camino en Cristo. La historia de Isaías es una jornada de fe, valentía y perseverancia. Es la historia de un hombre que se permitió ser usado por Dios para transmitir su mensaje a un mundo necesitado. Es una historia que nos desafía a examinar nuestros propios corazones, a reconocer nuestra propia pecaminosidad y a buscar la purificación y la renovación que solamente Dios puede ofrecer. Y es una historia que nos ofrece esperanza, recordándonos que, incluso en medio de la oscuridad, la luz de Dios siempre brillará. Sin embargo, la trayectoria de Isaías no se limitó a visiones y purificaciones. Enfrentado a la renuencia del rey Acaz a buscar una señal divina, el profeta ofreció, por iniciativa propia, la profecía del Emanuel. Acaz, temiendo la ira de Asiria, depositaba su fe en alianzas políticas, negándose a reconocer la soberanía de Dios. Isaías,
No obstante, anunció que un niño nacería, una señal de que Dios permanecería con su pueblo, incluso en tiempos de tribulación. La negativa de Acaz a pedir una señal, un acto de desconfianza y rebeldía, contrastaba fuertemente con la promesa divina de protección y guía. En contrapartida, el reinado de Ezequías marcó un periodo de renovación espiritual y confianza en Dios. Ante la amenaza inminente del rey Senaquerib de Asiria, Ezequías buscó el consejo de Isaías, demostrando una humildad y fe que le faltaban a su padre. La respuesta del profeta fue un mensaje de esperanza y liberación, una promesa divina de que Jerusalén sería protegida y el ejército asirio derrotado. La confianza de Ezequías en Dios, junto con la profecía de Isaías, resultó en un milagro. El ejército asirio fue diezmado durante la noche, salvando a Jerusalén de la destrucción. Ahora, considere cómo esa fe inquebrantable se manifiesta en situaciones de crisis personal. Ezequías, afectado por una enfermedad mortal, recibió la noticia de su inminente muerte a través de Isaías. Desesperado, el rey recurrió a la oración, clamando a Dios por misericordia. En respuesta a su súplica, Dios le concedió 15 años más de vida, confirmando su promesa con una señal milagrosa, el retroceso de la sombra en el reloj de sol. Este episodio revela la compasión divina y el poder de la oración sincera, demostrando que incluso ante la muerte, la esperanza y la fe pueden prevalecer. Sin embargo, incluso un rey justo como Ezequías no estaba inmune a la vanidad. Después de la milagrosa curación y la derrota de los asirios, Ezequías recibió emisarios de Babilonia y orgullosamente les mostró sus tesoros. Este acto de ostentación, motivado por el orgullo, desagradó a Dios y llevó a Isaías a profetizar el futuro exilio babilónico, una consecuencia de la soberbia y la falta de humildad. La historia de Ezequías sirve como un recordatorio de que la vigilancia y la humildad son necesarias, incluso después de grandes victorias y bendiciones. A pesar de las fallas humanas y las consecuencias del pecado, el mensaje de Isaías siempre llevaba consigo una promesa de esperanza y restauración. Él no solo advirtió sobre el exilio babilónico, sino que también profetizó el regreso del pueblo de Judá a su tierra, guiados por Ciro, el rey persa, nombrado siglos antes de su nacimiento. Imagine la fuerza de la fe necesaria para creer y proclamar tal mensaje en medio de la desesperación y la incertidumbre. Isaías ofreció consuelo y esperanza, asegurando al pueblo exiliado que Dios no los abandonaría y que un futuro de redención los esperaba. Isaías, además de profetizar eventos futuros, también se dedicó a describir al siervo del Señor, una figura misteriosa destinada a sufrir por los pecados de la humanidad. Esta representación, rica en simbolismo, trasciende la mera predicción, revelando la profundidad del amor y la justicia divina. El siervo, humilde y sufriente, cargaría sobre sí el peso de las transgresiones, ofreciéndose como sacrificio redentor. Esta imagen, aunque enigmática en su contexto original, resuena con el mensaje central del Evangelio, señalando a Jesucristo como el cumplimiento final de esta profecía. La figura del siervo no solo consuela, sino que también desafía, invitando a la reflexión sobre el precio de la redención y el llamado al servicio abnegado. Paralelamente a la exhortación al arrepentimiento y a la promesa de restauración, Isaías vislumbró un futuro trascendente, un tiempo de cielos nuevos y tierra nueva. Esta visión escatológica, llena de esperanza y alegría, ofrece un contraste marcado con la sombría realidad del presente. En la nueva creación, el dolor y el sufrimiento serán desterrados, la paz y la justicia reinarán, y la comunión con Dios será completa. Esta promesa no es solo un consuelo para el futuro, sino también un incentivo para vivir en el presente de acuerdo con los principios del reino, buscando la transformación personal y social. Además, Isaías denunció la religiosidad vacía y formalista, clamando por una vida de verdadera santidad y justicia. Reprendió al pueblo por ofrecer sacrificios y oraciones sin arrepentimiento genuino y sin un cambio de corazón. La verdadera religión, según Isaías, no se resume a rituales externos, sino que se manifiesta en actos de compasión, justicia y amor al prójimo. Ahora, piense en cómo esto se aplica cuando usted se encuentra con la hipocresía religiosa en su propio contexto. El desafío de Isaías resuena a través de los siglos, invitando a una reflexión profunda sobre la autenticidad de la fe y la necesidad de una vida coherente con los valores del Evangelio. En contrapartida, el legado de Isaías trasciende las páginas de la historia, señalando a Jesucristo como la personificación de la esperanza y la redención. Sus profecías,
repletas de simbolismo y significado, encuentran su cumplimiento final en la vida, muerte y resurrección de Jesús. El mensaje de Isaías, aunque arraigado en el contexto del Antiguo Testamento, resuena con la promesa de salvación ofrecida a todos los que creen. Por lo tanto, el profeta no solo anuncia un futuro distante, sino que también revela el camino para la reconciliación con Dios y la transformación de la vida. Asimismo, la relevancia de Isaías para nuestro tiempo reside en su capacidad de confrontarnos con nuestra propia pecaminosidad y de invitarnos al arrepentimiento. Su mensaje, aunque duro en algunos momentos, siempre está impregnado de esperanza y misericordia. Isaías nos recuerda que Dios siempre está dispuesto a perdonar y restaurar, siempre que nos acerquemos a Él con un corazón sincero y contrito. Así, la voz de Isaías resuena a través de los siglos, invitándonos a una jornada de fe, esperanza y transformación. La figura de Isaías, sin embargo, no se agota en la mera previsión de eventos futuros o en la denuncia de la injusticia. Su profecía, imbuida de poesía y simbolismo, se eleva a la esfera de la teología, ofreciendo una visión. En contrapartida, el mensaje de esperanza de Isaías se manifiesta en la promesa de un futuro de reconciliación y restauración, no solo para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad. La visión de un mundo donde la paz y la justicia reinan, donde el dolor y el sufrimiento son desterrados, sirve como un faro de esperanza en medio de la oscuridad del presente. Esta esperanza, sin embargo, no es pasiva, sino activa, impulsándonos a trabajar por la transformación del mundo, a construir puentes de diálogo y comprensión entre los pueblos y a promover la cultura de la paz en todos los niveles de la sociedad. Ante esto, reflexione sobre cómo esta visión de futuro puede inspirarle a superar el escepticismo y la desesperanza, a creer en la posibilidad de un mundo mejor y a comprometerse en la construcción de ese futuro. Paralelamente, la figura del siervo sufriente, tan prominente en la profecía de Isaías, nos invita a contemplar la profundidad del amor de Dios que se manifiesta en el sacrificio vicario de Jesucristo. El siervo, humilde y sufriente, asume sobre sí el peso de los pecados de la humanidad, ofreciéndose como sacrificio redentor. Este acto de amor incondicional nos desafía a responder con gratitud y entrega, a seguir el ejemplo del siervo en el servicio al prójimo y a vivir una vida de amor y compasión. Considere, entonces, cómo esta comprensión del amor de Dios puede transformar la manera en que usted se relaciona con aquellos que sufren, con aquellos que son marginados y con aquellos que son considerados menos importantes por la sociedad. Además, el mensaje de Isaías nos invita a una profunda reflexión sobre la naturaleza de la verdadera fe. La fe, según el profeta, no se resume a la adhesión a un conjunto de dogmas o a la participación en rituales religiosos, sino que se manifiesta en una vida de obediencia a la voluntad de Dios, en un compromiso con la justicia y en un amor sincero al prójimo. La fe, en esta perspectiva, se convierte en una fuerza transformadora, capaz de moldear el carácter, de orientar las decisiones y de impulsar el servicio al prójimo. Ante este panorama, cuestiónese sobre cómo puede profundizar su fe, cómo puede hacerla más auténtica y cómo puede vivirla de forma más coherente con los valores del Evangelio. Sin embargo, la relevancia de Isaías trasciende la mera exhortación a la conducta personal y a la acción social. Su profecía desvela un intrincado tapiz de responsabilidad colectiva y consecuencias generacionales, donde las elecciones de una época resuenan a través del tiempo, moldeando el destino de las futuras generaciones. La vanidad de Ezequías, al exhibir sus tesoros a los emisarios babilonios, no solo reveló un fallo personal, sino que también selló el destino de Judá, presagiando el exilio y el sufrimiento que sus descendientes enfrentarían. Así, nos vemos obligados a reflexionar sobre el legado que dejamos, sobre las semillas que sembramos, conscientes de que nuestras acciones repercuten más allá de nuestro tiempo, influyendo en el futuro de la sociedad y del planeta. Además de esto, la profecía de Isaías nos desafía a confrontar la ilusión del poder temporal y la fragilidad de las alianzas humanas. La confianza de Acaz en Asiria, en detrimento de la fe en Dios, ilustra la tentación de buscar seguridad en soluciones pasajeras y en ídolos efímeros. La historia nos enseña que los imperios se levantan y caen, que las alianzas se deshacen y que el poder terrenal es siempre transitorio. Por consiguiente, somos llamados a discernir las verdaderas fuentes de seguridad y a construir nuestra vida sobre cimientos eternos, basados en la fe, la justicia y el amor. Asimismo, el mensaje de Isaías arroja luz sobre la dialéctica entre el juicio divino y la misericordia redentora. Las advertencias severas y las profecías de desgracia no son expresiones de un Dios vengativo, sino un llamado al arrepentimiento y a la transformación. El juicio,
En este contexto, no es un fin en sí mismo, sino un medio para despertar la conciencia y para conducir al pueblo al camino de la salvación. La misericordia, por su parte, se manifiesta en la promesa de restauración y en la oferta de un nuevo comienzo, incluso después de los momentos más sombríos. Ahora, reflexione sobre cómo puede aplicar esta perspectiva en sus propias relaciones, buscando la reconciliación y el perdón, incluso cuando se enfrente a la injusticia y la ofensa. Adicionalmente, la figura del remanente fiel, presente en la profecía de Isaías, ofrece un rayo de esperanza en medio de la apostasía y la corrupción generalizada. Incluso cuando la mayoría se desvía del camino de la rectitud, un pequeño grupo permanece firme en la fe, preservando los valores del reino de Dios y testificando la verdad en medio de la oscuridad. Este remanente, a menudo despreciado y perseguido, representa la semilla de la renovación, la esperanza de un futuro mejor. Por consiguiente, somos llamados a identificar y a fortalecer estos focos de luz en nuestro propio contexto, a unirnos a aquellos que buscan la justicia y la verdad y a perseverar en la fe, incluso cuando nos sintamos aislados y desanimados. Agréguese a esto que el mensaje de Isaías nos invita a una profunda reflexión sobre el significado de la verdadera adoración. La adoración, según el profeta, no se limita a rituales formales o a expresiones emocionales, sino que se manifiesta en una vida de servicio y de entrega a Dios. La verdadera adoración se expresa en la práctica de la justicia, en el amor al prójimo y en la búsqueda de la santidad en todos los aspectos de la vida. Siendo así, cuestiónese sobre cómo puede hacer su adoración más auténtica, más significativa y más relevante para el mundo que le rodea, buscando la transformación de su corazón y la renovación de su mente. Considerando la compleja urdimbre que se ha delineado hasta aquí, percibimos que no estamos ante un mero relato histórico, sino ante un espejo que refleja los matices de la condición humana en su búsqueda incesante de significado y trascendencia. La trayectoria de Isaías, permeada por desafíos, revelaciones y profecías, sirve como un prisma a través del cual la luz divina se descompone en un espectro de colores vibrantes, cada cual representando una faceta de la relación entre Dios y la humanidad. En lugar de recapitular los eventos ya narrados, le invito, apreciado lector, a contemplar el panorama que se despliega, como un viajero que, al alcanzar la cima de una montaña, vislumbra la vastedad del paisaje que se extiende ante sí. Las lecciones aprendidas, las advertencias pronunciadas y las promesas susurradas se entrelazan como hilos de un tapiz, formando un mosaico de sabiduría que trasciende el tiempo y el espacio. Como un río que, al confluir con otros cursos de agua, gana fuerza y volumen, el mensaje de Isaías se densifica a medida que nos acercamos a la conclusión. Las diferentes líneas narrativas convergen no hacia un simple punto final, sino hacia un horizonte amplio y prometedor donde la esperanza y la redención se manifiestan en su plenitud. Reflexionando sobre este viaje hasta el presente momento, nos enfrentamos a la inevitabilidad de la elección. Así como Isaías se vio ante la decisión de aceptar o rechazar la vocación divina, cada uno de nosotros es constantemente llamado a discernir el camino de la verdad y la justicia, a optar por la luz en detrimento de las tinieblas. La narrativa, por lo tanto, no concluye con la mera descripción de eventos pasados, sino con una invitación a la acción, un llamado a la transformación personal y social. El mensaje de Isaías resuena a través de los siglos, no como un lamento fúnebre, sino como un toque de despertar, un clamor por una vida más auténtica, más justa y más alineada con los valores del reino de Dios. A medida que nos acercamos al desenlace, la expectativa se intensifica, como la de un peregrino que se aproxima del santuario, anhelando encontrar la paz y la renovación. La conclusión no será solo el cierre de un ciclo, sino la apertura de un nuevo horizonte, una invitación a vivir de forma más plena y significativa, inspirados por el mensaje de esperanza y redención que emana de la profecía de Isaías. El eco de las palabras de Isaías, después de atravesar los corredores del tiempo, no se desvanece como una brisa pasajera, sino que persiste como un faro para guiar a los navegantes en mares revueltos. Su profecía, más que un registro de eventos pasados, es una invitación eterna a la introspección, un espejo en el que contemplamos la fragilidad humana y la persistente esperanza en la redención. No se trata de simplemente recordar las narrativas de reyes y profetas, sino de internalizar la esencia de su mensaje, de permitir que la llama de la justicia y la compasión ilumine nuestras elecciones cotidianas. La belleza intrínseca de la profecía de Isaías reside en su capacidad de trascender la linealidad del tiempo, de hablar directamente a los anhelos y las angustias de cada generación. Su denuncia de la opresión y la injusticia resuena con la misma fuerza en nuestros días, confrontándonos con la urgencia de construir un mundo más equitativo y fraterno.
Su clamor por una fe auténtica, despojada de formalismos vacíos, resuena como un desafío a buscar una conexión genuina con lo divino, a traducir nuestra creencia en acciones concretas de amor y servicio al prójimo. La imagen del siervo sufriente, central en el mensaje de Isaías, personifica la esencia del amor sacrificial, la capacidad de entregarse por el otro, de asumir la carga del dolor ajeno. Esta figura, presagio de Cristo, nos invita a repensar nuestros valores, a priorizar la compasión sobre el egoísmo, a buscar la reconciliación en lugar de la venganza. En un mundo marcado por la violencia y la división, el ejemplo del siervo sufriente se alza como un faro de esperanza, una invitación a seguir el camino de la paz y la fraternidad. La visión de los cielos nuevos y la tierra nueva, tan presente en la profecía de Isaías, no se limita a una promesa de un futuro lejano, sino que se manifiesta como una invitación a transformar el presente. Al contemplar la belleza y la perfección del reino de Dios, somos impulsados a trabajar por su realización en nuestro mundo, a construir puentes de diálogo y comprensión, a promover la justicia y la paz en todos los niveles de la sociedad. La esperanza, en este contexto, no es una mera expectativa. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Esperamos que esta exploración de la vida y las profecías de Isaías haya sido inspiradora y enriquecedora para usted. Si le gustó este vídeo y desea seguir profundizando en las Escrituras con nosotros, suscríbase al canal y active las notificaciones para no perderse nuestros próximos contenidos. Su compañía es muy importante para nosotros.